Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy nos reencontramos nuevamente en clase. Estamos ya finalizando la semana, así que espero que todavía sigan con muchas energías, con muchas ganas. El día de hoy vamos a entrar a un tema nuevo, pero no vamos a empezar sin antes pues agradecer a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este espacio. Nuevamente estar aquí a través de esta plataforma para poder interactuar con tus hijas y seguir aprendiendo más acerca de este fabuloso entorno de la química. Te pido que el tema de hoy quede grabado y podamos seguir aprendiendo, Señor, más. Cuídalas, bendícelas y protégelas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos el día de hoy a nuevamente hablar un poquito de historia en base a la química, pero relacionada al tema de la tabla periódica. ¿Sí? Vamos a hablar el día de hoy acerca de la tabla periódica, cómo es que se formó, quiénes fueron los primeros científicos, los principales aportes, cómo fue que se diseñó, realmente tuvimos una tabla periódica como la vemos hoy, o es que existe otros diseños, ¿no? Aparte de la tabla periódica que nosotros conocemos actualmente. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de todo ello, así que quiero que presten mucha atención. Hablemos un poquito de cómo es que se formuló entonces la tabla periódica, ¿sí? Y más o menos alrededor de los primeros 25 años del siglo XIX, se descubren nuevos elementos, ¿no? Y a medida que el número de elementos nuevos aumentaron, ¿sí? Resultaba evidente las semejanzas que había, ¿no? Semejanzas físicas y químicas entre ciertos elementos. Todo esto, pues, ustedes recuerden que nace con los griegos, ¿no? Aristóteles, Platón y muchos otros griegos, ¿no? Grandes aportadores del conocimiento en sí, ¿no? En toda la gama de ciencias, física, química, astronomía, biología, medicina, etcétera. Ellos son los pioneros de todo este gran descubrimiento, ¿no? Entonces, a medida que estos elementos nuevos se habían descubierto y se iban descubriendo otros más, se empezó a hacer un estudio más profundo y queríamos pues agruparlos según sus propiedades semejantes en base a una ley natural. Entonces se empezó a formular, varios científicos empezaron a formular cuál era esa ley natural para poder agrupar a tantos elementos, ¿no? Y cómo ubicarlos. Sin embargo, no es hasta el año 1913, con Henry Moseley, un famoso químico, físico, ¿sí? Que descubre el principio o ley natural para clasificar a los elementos de una manera más exacta dentro de la tabla periódica, y es lo que nosotros conocemos como la tabla periódica actual o moderna, ¿correcto? Y esta ley consta de dos acotaciones previas, básicamente, de acuerdo a todos los estudios que se realizaron. Número uno, el establecimiento de pesos atómicos, ¿no? De una manera constante y de una manera fidedigna para poder clasificarlos. Y segundo, era la concepción nuclear con un número definido de protones e igual al número de electrones que giraban alrededor del átomo. Recuerden que hemos visto también la parte de historia del desarrollo de los modelos atómicos. Entonces, todos estos conceptos previos sirvieron para poder establecer el modelo actual, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vayámonos en el tiempo para poder observar quiénes fueron estos descubridores. Tenemos en primer lugar, ¿no?, la cronología histórica, y vamos a hablar de un gran personaje, ¿no? Él es Johann Dobereiner, y Johann Dobereiner se le conoce porque él da la primera clasificación en base a las triadas, ¿no? Se le conoce como las triadas de Dobereiner. Él elabora un informe en el cual muestra una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en los años 1817. Ahora, ¿por qué es que se le conoce como las triadas? Bueno, él agrupa a los elementos ya conocidos en grupos de tres. Y él especula que los elementos que están en un índice superior e inferior, al sumar sus pesos atómicos y dividirlo entre dos, va a resultar el número de en medio, ¿no? Por eso es que él
hace esta clasificación acerca de las triadas, ¿no? Digamos, el elemento X pesa 20, ¿no? Aquí va a haber un elemento Y, que no se sabe cuánto pesa, y aquí va a haber un elemento Z, el cual pesa 24. Él los agrupó así, es un ejemplo, ¿correcto? Es un ejemplo. Entonces, ¿cómo sacaba él el peso atómico de Y? Bueno, él hacía un cálculo muy simple, ¿sí? Y sumaba los extremos. 20 más 24 nos da la suma de 44, y a eso lo dividía entre 2. Y este resultado era la masa intermedia del átomo o del elemento que se encontraba en medio de estos dos, ¿no? Y así fue agrupando a todos los elementos ya conocidos hasta ese momento. Esa fue la primera clasificación y el primer diseño que tenemos acerca de la tabla periódica como tal. Y va a ser el inicio también para que otros científicos puedan realizar sus aportes y sus modelos, ¿correcto? Sus diseños de tabla periódica. Luego tenemos a otro gran científico y vamos a hablar ahora de nuestro amigo John Newlands. John Newlands, alrededor de los años 1864, clasifica a los 62 elementos ya conocidos en 8 grupos, basándose en las propiedades físicas de estos elementos, ¿no? Se le conoce entonces a él como las octavas de Newlands. ¿Por qué? Porque, bueno, los agrupa en 8, ¿no? Los agrupa a todos los elementos en cantidades de 8. Ahora, este modelo carecía un poco de solidez, pero ya empezaba a diseñarse la tabla periódica, ¿no? Las propiedades físicas, si bien son importantes, no van a diferir mucho o no son tan trascendentales al momento de clasificar a los elementos. Y eso ya lo vamos a observar más adelante, ¿correcto? Pero John Newlands ya daba una especulación acerca de un primer modelo como tal, ¿no? Agrupándolos en 8 grupos. Tenemos después a nuestro amigo Julius Meyer. Y Julius Meyer, 5 años más tarde, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Y él decía pues que los elementos similares tienen un volumen atómico en relación con otros elementos. ¿Dónde los podemos ver? Bueno, un claro ejemplo para su sustentación acerca de su modelo, él evidenciaba esto en los metales alcalinos, ¿no? Los metales alcalinos decía que son un ejemplo de la relación de volumen atómico que tenían estos elementos agrupados en este primer modelo, ¿no? Que él expone, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos a otro gran científico y él es Dmitri Mendeleev, ¿no? Dmitri Mendeleev, también en el mismo año, presenta la primera versión de la tabla periódica, ¿no? Acoge los estudios de Johann Dobereiner, de John Newlands, de Julius Meyer, y él, al analizar todos estos modelos, ¿no?, postula un diseño ya un poquito más coherente, ¿no?, en las semejanzas de los elementos, ¿no?, dada clasificación en relación a las masas atómicas. Ustedes van a ver en la tabla periódica actual, pueden revisarla si tienen una en casa o en internet, que existe esta clasificación por masas atómicas, y Dmitri Mendeleev, da este primer aporte. Sin embargo, la desventaja de este primer modelo, a pesar de que albergaba ya a 63 elementos, es que el hidrógeno no tenía una posición definida, ¿no? Y no se podía diferenciar claramente si era un metal, si era un no metal. Si bien es cierto, ahí hizo una clasificación exacta de la mayoría de elementos y dejó espacios vacíos porque habían elementos que todavía no se conocían, ¿no? Todavía no se conocían. El hidrógeno de por sí no encajaba en grupos de metales, en grupos de no metales. No sabíamos, no sabía Dmitri Mendeleev dónde colocar el hidrógeno, ¿no?
Sin embargo, esto permite que se hagan más estudios y entra nuestro amigo Henry Moseley, ¿no? Henry Moseley, en el año de 1913, descubre las leyes de los números atómicos en base a un estudio de espectros de rayos X, ¿no? ¿Para qué? Bueno, según su experimento, según el experimento que hizo Henry Moseley, la raíz cuadrada de la frecuencia de rayos X, esto es un poquito ya más de física, ¿no? Físico-química, que se producía de un elemento con rayo catódico era proporcional al número atómico. En resumen, para que no pensemos otras cosas. Tras los estudios, ¿no?, de la frecuencia que emitían diferentes elementos, Moseley hacía un cálculo matemático para determinar el número atómico de dicho elemento, ¿correcto? Y ustedes ya saben qué es un número atómico, ¿no? Es la misma cantidad de número de protones y la misma cantidad de número de electrones. Por eso es que les decía que se requerían de dos conocimientos previos, ¿no? Uno de ellos era determinar la cantidad de protones y electrones que tenía o que contenía un elemento, ¿no? Y Henry Moseley, tras un experimento sencillo, ¿no?, en base a sus estudios, realiza esto para poder dar, por así decirlo, un punto final a la clasificación de los elementos, ¿correcto? Entonces, esta es una cronología con 5 personajes muy importantes. Podríamos hablar de más personajes que dieron sus aportes, sin embargo, estamos retomando a los más importantes, ¿no? Muy bien. Continuemos entonces. Ahora, ¿cuáles son las bases actuales de la tabla periódica? ¿Cómo es que se clasifica? Bueno, vamos a hablar de tres preposiciones establecidas ya en la tabla periódica y vamos a ir cerrando el tema del día de hoy, ¿sí? Y el primer postulado de las bases actuales de la tabla periódica es que los elementos químicos están ubicados en la tabla periódica por orden creciente y correlativa de sus números atómicos, ¿correcto? Correlativa de sus números atómicos. Ustedes pueden observar aquí en la tabla periódica que el hidrógeno lidera, porque su número atómico es 1, luego sigue el helio, 2, litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, y así sucesivamente van a ir clasificándose todos los elementos, ¿correcto? Todos los elementos se van a ir clasificando. Muy bien, ¿cuál es el segundo postulado? Todos aquellos elementos que tienen una distribución electrónica externa semejante constituyen grupos en la tabla periódica. ¿Cómo así? Bueno, el grupo 1 es porque terminan en el S1, ¿no? Hidrógeno S1, litio S1, sodio, calcio, potasio, rubidio, cesio, francio. Todos ellos, su configuración electrónica termina en S1, ¿correcto? Ya, dependiendo de los periodos, eso ya es otra agrupación, pero estamos hablando ahora de los grupos, ¿correcto? Igual sucede con con el grupo 18, ¿no? O el grupo 8A, que eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí están todos los gases nobles y todos ellos, pues, terminan su configuración, ¿correcto? Tenemos al helio, al neón, al argón, al criptón, al xenón, al radón, ¿no? Etcétera. Y allí vamos a ir clasificándolos ya en grupos a cada uno de ellos, ¿no? Vamos a tener metales, alcalinos térreos, boroides, carbonoides, nitrogenoides, halógenos, metales de transición, lantánidos, actínidos, gases nobles y una clasificación más detallada de cada elemento, ¿no? De la ubicación de elementos. Y el tercer postulado de las bases actuales de la clasificación moderna nos dice que los elementos de un grupo tienen propiedades químicas semejantes, ¿correcto? Tienen propiedades químicas semejantes. Todos los que pertenecen a un grupo tienen propiedades químicas semejantes. Por ejemplo, los alcalinos térreos son los más reactivos, ¿sí? Son los más reactivos que vamos a poder encontrar. Mientras que, por ejemplo, aquí en el grupo
¿no? De los halógenos vamos a encontrar a los más electronegativos dentro de la tabla periódica, ¿correcto? Vamos a encontrar a los elementos más electronegativos, ¿no? Teniendo al flúor liderando toda esta gama, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en base a todo ello, y estudiando un poquito acerca de la historia, hemos visto que todos los estudios van a ir complementándose, ¿no? Al igual que sucedió con la formulación de los modelos atómicos, en la tabla periódica va a suceder algo similar, ¿sí? Entonces, por ahora vamos a quedarnos aquí y la siguiente clase, la siguiente semana, ya estaremos entrando a detallar, ¿no?, más a profundidad acerca de la clasificación, las características que tiene cada grupo, ¿correcto? Y vamos también a resolver algunos problemas matemáticos con respecto a ello. Muy bien, estimados estudiantes, espero que hayamos podido comprender un poco más acerca de la historia de todos estos acontecimientos importantes que permitieron la formulación y el diseño de la tabla periódica actual. Nos vemos, cuídense mucho, Dios los bendiga.